En el kilómetro 14, donde un tráiler volcó frente a una gasolinera, el carril con dirección a la capital se mantiene bloqueado. 3 niñas fallecidas y 2 personas rescatadas de viviendas soterradas en la aldea Naranjales en Colotenango, en Huehuetenango. La ruta se mantiene bloqueada a la altura del kilómetro 288. Inicia audiencia de revisión de actas electorales en el Parque de la Industria en la zona 9. 3 observadores electorales y 1 de la Organización de Estados Americanos supervisan el proceso. En noticias internacionales, preocupa la salud de la canciller alemana Angela Merkel, que en acto público vuelve a sufrir de temblores 9 días después del primer incidente. Además, en España, un incendio forestal avanza de manera descontrolada. Más de 5.500 hectáreas han resultado quemadas. Los incendios se producen en medio del azote de la ola de calor que golpea a Europa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este jueves 27 de junio de 2019. Nuestros equipos están destacados en distintas fuentes de información. Un hecho de tránsito que acapara la atención en la ruta al Atlántico, pero también una tragedia que se vive en el occidente del país, específicamente en Huehuetenango. Son parte de los temas que destacan a esta hora. Por lo que iniciamos entonces de inmediato. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Iniciamos entonces con la información y el monitoreo de las rutas en nuestro país. Por ahora se mantiene bloqueado un carril de ingreso a la ciudad capital. ¿En donde nos ubicamos a esta hora con nuestra compañera Andrea Domínguez, kilómetro 14 de la ruta al Atlántico? El accidente de tránsito donde se ve involucrado el piloto de un tráiler. Este quedó volcado en plena ruta cerca de un expendio de gasolina. Andrea, esto ocurrió en horas de la mañana, pero ¿cómo está la situación hasta el momento? Aún no ha sido posible la movilización de este vehículo. Adelante con el informe. Así es, William, y es que este accidente se originó en el kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico, principalmente en el ingreso de la ciudad capital, cerca de la zona 18. Como podemos observar a través de las imágenes de María René, el camión quedó volcado de costado derecho. Este tráiler quedó principalmente al ingreso de una gasolinera. También ya elementos y trabajadores tanto de la Policía Municipal de Tránsito como de la Municipalidad de Guatemala han vertido incluso tierra en el pavimento y en el asfalto debido a que este camión, después de que volcó, todo el aceite quedó derramado sobre la cinta asfáltica. Hay diversas áreas incluso que ya fueron tapadas con tierra para evitar que pueda surgir cualquier otra tragedia. Incluso el piloto de este camión fue atendido por crisis nerviosa, pero no resultó con ninguna herida. Cabe destacar que ninguna persona resultó herida en este accidente de tránsito. Como se puede observar, según lo señalado incluso por el intendente de la Policía Municipal de Tránsito, este accidente se pudo originar debido a que este tráiler se salió de la curva y lo que él hizo incluso fue tratar de regresar del carril izquierdo hacia el carril derecho, algo que provocó que perdiera el control del mismo y que incluso señala Montejo, la carga que pudo llevar no iba acomodada de buena manera, lo que pudo hacer que él perdiera el control de este tráiler al querer incorporarse hacia el carril derecho. Según lo señalado por Montejo, este kilómetro no suele ser de accidentes debido a que es una curva e incluso viene en subida, pero
que el tráiler pudo haber venido a demasiada velocidad, lo que provocó que no pudiera tomar el control. Montejo destaca que en este kilómetro la velocidad autorizada o máxima debería de ser de 60 kilómetros por hora y que los camiones o trailers deberían de ir del carril del lado derecho. Sin embargo, hemos podido observar a lo largo del tiempo que hemos estado aquí que la gran mayoría de los trailers o camiones pasan del carril izquierdo, no respetando lo que imponen las autoridades de tránsito, y también conducen a alta velocidad. En el asfalto quedó pintado y marcado la forma en la que este tráiler se salió de carril y se evidencia cómo del carril izquierdo él intenta pasarse hacia el carril derecho. En este punto, los kilómetros que más representan un peligro han sido los kilómetros 11, 12 y 13, que reportan una mayor cantidad de accidentes en lo que va del año. También se destaca que en el kilómetro 5.5 la Municipalidad de Guatemala está trabajando en la cinta asfáltica, y del carril del lado derecho incluso también hay maquinaria pesada, por lo cual las autoridades piden a los automovilistas tomar en cuenta estos trabajos que se realizan en esta ruta debido a que se está ampliando este carril. También ya hasta este accidente también ya han llegado las autoridades de la Policía Nacional Civil, así como personal de la empresa para la cual laboraba este piloto y el tráiler, para poder empezar con la retirada del mismo, así como la mercadería que aún permanece en este lugar. Con imágenes de María René Barrientos, yo voy regresando con ustedes a estudios. Se estima que en al menos unas 2 horas este camión ya pueda ser retirado de este lugar. También piden que se puedan tener diversas precauciones a las personas que se conducen por esta área, pues muchos incluso disminuyen la velocidad para pasar observando lo que ha ocurrido después de este accidente. Es por ello que también se han destacado a varios elementos de la Policía Municipal de Tránsito para poder evitar que estas personas se detengan a observar y puedan ocasionar cualquier otro accidente, debido a que este accidente fue después de finalizada una curva. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. 12.5 entonces de la ruta al Atlántico, ese carril que ingresa a la ciudad capital, donde ocurrió este accidente de tránsito en horas de la mañana, reiteramos, pero que aún no ha sido movilizado el vehículo en ese lugar, así que precaución al circular. Lo informaba nuestra compañera Andrea Domínguez, aún hay aceite y combustible derramado en el área, por lo que se tiene el cierre parcial de uno de los carriles, precisamente donde se encuentra este vehículo volcado. Vamos a cambiar de información, de inmediato nos vamos al occidente de nuestro país. Una tragedia se está viviendo en Huehuetenango. Lamentables son las cifras que poco a poco se fueron dando a conocer conforme avanzaban las horas de la mañana. 3 niñas fallecidas y 2 sobrevivientes. Ese saldo de un derrumbe que ocurrió esta mañana en Los Naranjales, Colotenango, Huehuetenango, donde un restaurante quedó bajo toneladas de roca que se desprendieron de la parte alta de la montaña. El hecho ocurrió a eso de las 6 de la mañana, cuando los integrantes de una familia que se dedicaban a cuidar el restaurante aún dormían en distintas habitaciones. Ellos fueron sorprendidos por la avalancha, la cual pudo haberse originado por la saturación de la humedad debido a las lluvias de los últimos días. Pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios y vecinos, solo fue posible rescatar con vida a una mujer de unos 40 años y a una bebé de 3 meses, quienes fueron llevadas a un hospital. Sin embargo, otras 3 pequeñas de 12, 8 y 3 no corrieron con la misma suerte, pues perecieron soterradas. Las edades de las menores, reiteramos, 12, 8 y 3 años. Los socorristas trabajaron por espacio de 7 horas para rescatar a las víctimas, pues el área es de alto riesgo, ya que los desprendimientos de tierra y rocas continúan. El paso por esta vía permanece cerrado durante el tiempo en el que han estado trabajando los rescatistas, pero debido al riesgo, hace unos minutos se habilitó un carril. Las autoridades de emergencia evalúan la situación y tratan de establecer si varias viviendas cercanas están en riesgo, por lo que podrían gestionar
evacuaciones. Reiteramos, este hecho ocurrió en el kilómetro 288 en jurisdicción de Naranjales, Colotenango, en Huehuetenango. Y otra emergencia que se atiende a esta hora nos ubica en Chimaltenango por causas que hasta el momento se desconocen. Una avioneta con 2 personas a bordo se precipitó a tierra en el sector de la finca Xejuyú en la zona 6 de la cabecera de Chimaltenango. Los vecinos del lugar vieron cómo momentos antes la aeronave se estrellaba. El piloto estaba tratando de hacer maniobras para no dañar ni caer sobre las viviendas del sector, por lo que de inmediato alertaron a los bomberos municipales departamentales, lo que habría valido para que los 2 ocupantes fueran rescatados antes de que el fuselaje prendiera en llamas. Las víctimas fueron identificadas como el piloto Luke Sullivan, de 27 años, y el copiloto Bruce Van Sleet, quienes, de acuerdo con información, son integrantes de una misión cristiana y retornaban de una actividad en Ixcán, Quiché. Se dirigían al aeropuerto internacional La Aurora, pero por razones aún ignoradas se estrellaron. Luego del rescate de las víctimas, los socorristas lanzaron más de 500 galones de agua para apagar el fuego en los restos de la aeronave con matrícula N5388N. De momento, las autoridades de Aeronáutica Civil no han dado a conocer los detalles sobre el plan de vuelo de la avioneta. Se conoce que fueron rescatadas las víctimas, el piloto Luke Sullivan, de 27 años, y el copiloto Bruce Van Sleet, quienes fueron auxiliados por los cuerpos de socorro. De acuerdo con la información, son integrantes de una misión cristiana y retornaban de una actividad en Ixcán, Quiché con rumbo al Aeropuerto Internacional Aurora, pero se estrellaron en el sector conocido como la finca Xejuyú, en la zona 6 de la cabecera de Chimaltenango. Y en otras noticias, unas 200 escuelas han resultado con daños por las lluvias registradas en las últimas semanas. Dentro de estas, algunos fueron centros de votación en la primera ronda electoral, por lo que ahora las autoridades del Ministerio de Educación estiman una inversión de por lo menos 20 millones de quetzales para la reparación de las mismas. 193 escuelas afectadas, pero ustedes podrán darse cuenta que día a día hay lugares en donde las lluvias aparecen en forma bastante grande, y eso afecta la condición de todo, las carreteras, los centros de salud, las escuelas, y de esa cuenta hoy por la mañana me estaban diciendo que habían otras 5 escuelas afectadas, de manera que ya casi llegamos a las 200. Las primeras estimaciones en torno de eso es que podríamos llevarnos unos 10 o 20 millones de quetzales en la recuperación de esas escuelas. ¿Y los daños son fuertes? Hay algunas que tienen daños fuertes, todavía no son como para dejar de utilizarlas, pero sí hay algunas que fueron afectadas porque los ríos entraron, se desbordaron, tuvieron que limpiar, lavar, algunas paredes que han quedado afectadas también, los techos que han sido afectados por los fuertes vientos. Estamos haciendo la evaluación hasta cierto punto para determinar si en algunas de ellas tenemos que ubicar a los estudiantes en otros lugares para no ponerlos en riesgo. Ese es un tema que yo necesito conversar con el presidente y el señor ministro de Finanzas, porque regularmente hemos planificado hacer estas intervenciones entre octubre, noviembre y diciembre. Pero ante lo complejo que se está volviendo y lo prematuro en estos meses, tenemos que hacer algún cambio, y es probable que para los días próximos, más o menos en unos 15 días, estemos teniendo ya la solución para empezar a trabajar con algunas, las que estén en peores condiciones, y las otras las dejaremos para fin de año. Vamos ahora a Torre de Tribunales. Ángel Rodolfo Zumba es requerido en extradición por la justicia ecuatoriana. Es señalado del asesinato de 2 mujeres. En Torre de Tribunales, dándole cobertura a esta situación, se encuentra nuestra compañera Suseli Contreras, quien nos tiene el informe. Adelante, Suseli, te escuchamos.
Gracias, William. Buenas tardes. El ciudadano ecuatoriano guatemalteco Ángel Rodolfo Zumba aceptó ante el Tribunal Tercero Penal ser extraditado al Ecuador. Es requerido por la justicia ecuatoriana por la posible participación en delitos de asesinato de 2 mujeres. Este tribunal, en consideración a lo que establece la ley reguladora del procedimiento de extradición, resulta pertinente declarar con lugar la solicitud de extradición requerida por la República del Ecuador en contra del ciudadano ecuatoriano Ángel Rodolfo Zumba Cajamarca, quien también se identifica como guatemalteco y con el nombre de Ángel Rodolfo Zumgrana. El tribunal advirtió y señaló que una de las causas para no darlo de inmediato en extradición es porque se encuentra bajo proceso penal por el delito de lavado de dinero en Guatemala. Así también se ordena que el señor Zumba Cajamarca o Zumgranda continúe sufriendo la detención provisional en el centro donde se encuentra actualmente, ya que no es posible que continúe con alguna medida sustitutiva como lo había señalado en su oportunidad el juez contralor de la investigación por los delitos relacionados, ya que pues en este sentido la normativa de la ley reguladora del procedimiento de extradición es expresa que la detención provisional debe ser sufrida. Aunque se conocen los detalles del expediente de solicitud de extradición, su defensor indicó que los hechos habían ocurrido el pasado 14 de julio del año 2012, en donde por causas que se desconocen fallecieron 2 mujeres en la ciudad Cuenca del Ecuador. Una de ellas era pareja sentimental. Después, el procesado viajó a Estados Unidos y finalmente vino a Guatemala y contrajo matrimonio con una guatemalteca. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Alejandro Escobar. Y el Tribunal Supremo Electoral podría denunciar a las personas que han cuestionado un supuesto fraude en este proceso 2019. Los fiscales de los partidos políticos están considerando correcta esta acción. La información la complementa Dulce Rivera, que da seguimiento a este tema, el proceso electoral 2019. Dulce. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral analiza presentar acciones penales en contra de quienes han gritado fraude sin algún sustento. Así lo dieron a conocer en una reunión con fiscales de partidos políticos. El presidente Julio Solórzano aseguró que de alguna manera pues estos comentarios han generado o perjudicado el proceso electoral y que estarán analizando entonces si pueden proceder con alguna acción. Recuerden que ¿perjudica el proceso electoral? Sí. Entonces nosotros estimaremos, y recuerden que las denuncias consisten cuando se estima que pues se presume un hecho ilícito y se hacen las denuncias que corresponden. Se harán las investigaciones y ahí se van a establecer las situaciones jurídicas de quienes lo hayan hecho. ¿Usted se ha identificado algún grupo o sector que esté interesado en boicotear, digamos, los resultados electorales o que se repitan? Identificado no, son, como lo ven, las redes sociales es la forma que utilizan y ustedes mismos saben que las redes sociales es muy complejo poder definir. Lo que vamos a hacer y al ente que investigador, que es el Ministerio Público, tendrá que ver si es factible o no establecer la individualidad de los sujetos que hacen estas declaraciones y también analizar si constituyen o no ilícitos. Los fiscales de los partidos políticos avalaron la decisión del Pleno, pues aseguran que es importante que se mantenga la institucionalidad. Además, algunos manifestaron su apoyo a los magistrados del TSE, también pidiendo que se acelere los resultados electorales, por lo menos de la elección presidencial, ya que se tiene programada una segunda vuelta para el 11 de agosto. Celebro esa actitud, digamos, frontal, de dejar claro ante la población que no hay ningún efecto suspensivo ni cosa que se le parezca en cualquier diligencia que pueda existir y las que pudieran haber después. Y que este tribunal, despojándose de cualquier protocolo y formalismo, sea contundente también si hay algún indicio real o no y adherirse posteriormente como un tercero coadyuvante en una investigación. Consideramos como partido que no va a tener un significado, un cambio significativo
en cuanto a las posiciones de los dos partidos que obtuvieron los primeros lugares. Por lo tanto, secundando también lo que dijo el compañero y con respeto a los otros compañeros fiscales, que se le dé la celeridad del caso a esta elección para que la segunda vuelta no tenga algún tipo de interferencia, el país esté tranquilo y apoyándolo siempre a ustedes, señores magistrados, por el beneficio del país. Otro de los temas que se abordó durante la reunión fue la auditoría externa que se practicará el Tribunal Supremo Electoral por una empresa extranjera. En tal sentido, el presidente Julio Solórzano aseguró que estarán dando a conocer cuándo se pueda contratar, ya que esto lleva todo un proceso. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. A pausa, nos vamos con estas imágenes impactantes. De milagro le salva la vida a una niña que cae del segundo piso. La menor se subió a una ventana en el segundo nivel de un edificio. La menor de tan solo 2 años resbala y cae al suelo. Afortunadamente se encontraba el joven observando la escena. Esto ocurrió en Estambul, en Turquía, y la rescata con vida. Gracias a esa intervención y que la logró detener en el aire, la menor de 2 años no sufrió ninguna lesión. Se llama Saabat, es un inmigrante argelino de 17 años y trabaja en un taller de marcos en esa misma calle. Pero al observar la escena y el riesgo en el que se encontraba la menor, prestó atención y en ese momento la pequeña resbaló y logró detenerla centímetros antes prácticamente de que cayera al suelo. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en instantes con más información. Continuamos con la información respecto a los resultados electorales. El embajador Luis Arriaga, embajador de los Estados Unidos en nuestro país, felicitó a los guatemaltecos por haber participado en un proceso de elección pacífico. Nuestra compañera Dadiana Cabrera es quien nos amplía esta información. Adelante, Dadiana. Cada 4 de julio los Estados Unidos de América conmemoran su aniversario de independencia y este jueves la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país realizó una celebración en donde asistieron representantes de gobierno de ambos países. En esta oportunidad, el embajador Luis Arriaga aprovechó para felicitar a los guatemaltecos por haber tenido unas elecciones de forma pacífica. Felicitamos al pueblo de Guatemala por su participación cívica y ejemplar en las elecciones nacionales, ya que lo hicieron de una forma pacífica y democrática. La democracia y el respeto a sus instituciones constituye uno de los valores sagrados que comparten nuestros pueblos y uno de los pilares de la alianza entre nuestros países. También felicitamos a los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y a ellos les quiero asegurar que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene el deseo y la disposición de trabajar con el gobierno que elijan los guatemaltecos de la misma forma que lo hemos estado haciendo con el gobierno del presidente Jimmy Morales. A todos los guatemaltecos les reiteramos nuestro compromiso de fortalecer la alianza que tenemos con Guatemala y de continuar nuestros esfuerzos conjuntos para mejorar la seguridad, la prosperidad, la buena gobernanza y especialmente enfrentar la corrupción e impunidad. No es un secreto que la migración irregular es uno de los retos más urgentes para ambas naciones y aprovecho esta oportunidad para agradecer los esfuerzos del gobierno del presidente Morales para frenarla. También queremos expresar nuestro compromiso de seguir trabajando este importante tema con el nuevo gobierno y el nuevo Congreso. Además, el embajador estadounidense aprovechó para mencionar sobre los esfuerzos que realiza nuestro país para frenar la migración. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández.
presentó a ministerios y entes estatales el monto máximo de presupuesto de ingreso y egresos del Estado para el 2020, conocido como techos indicativos, sobre los cuales cada ente debió ajustar su propuesta de presupuesto para el próximo año. El monto total que había requerido las instituciones para el presupuesto del 2020 ascendía a 111.043 millones de quetzales. Pero el monto máximo indicativo definido por el Ministerio de Finanzas lo dejó en 91.808 millones de quetzales. Con esto, carteras como el MISIBI, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura y Deportes, así como el de Economía, tendrían una reducción en su presupuesto para el próximo año, a diferencia del aprobado para el 2019. Escuchemos las declaraciones de Víctor Martínez, ministro de Finanzas. Los elementos que nos dan como base el sustento para presupuestar el 2020, en primera instancia son los insumos que nos da el Banco de Guatemala, el desempeño que da la administración tributaria y la decisión que se ha tomado de forma conjunta de tomar el escenario bajo. Es decir, hemos tomado de la retroalimentación del año pasado de ser más prudentes y más conservadores para la asignación de la recaudación. Eso implica que para el 2020 se tiene previsto una recaudación de 67.000 millones de quetzales, que en buena parte está reflejada por el desempeño de la institución, que también tiene un fortalecimiento por la factura electrónica, por el RTU, que es el Registro Tributario Unificado, el fortalecimiento de los controles aduaneros y también el mecanismo de verificación interinstitucional. Con el déficit del 2.4%, que también es algo de las recomendaciones del Fondo Monetario, el presupuesto alcanza los 90.808 millones de quetzales y que busca tener un planteamiento prudente para que el siguiente gobierno pueda tener un inicio ordenado en el gasto público y pueda convertirlo en servicios a la población y en bienes para que se pueda reactivar la economía. Y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que regula el trabajo a tiempo parcial y permitiría a las empresas la contratación por horas. El acuerdo define que el trabajador a tiempo parcial es aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido para la jornada ordinaria. Lo que buscamos es regularizar ciertas situaciones que están dando actualmente, en las que las personas están en situación de subempleo o en empleo precario y no cuentan ni con prestaciones laborales ni seguridad social. Al regular el trabajo a tiempo parcial en Guatemala, todos los trabajadores que trabajen por tiempo parcial tienen derecho a todas las prestaciones de ley, laborales, protección social, seguridad social, y esto de muchas maneras les va a apoyar a ellos en su vida personal y su familia. Y genera otras oportunidades. ¿Por qué? Hay muchos estudiantes, muchas madres, muchos adultos mayores que quisieran trabajar por hora y actualmente pues lo hacen, pero no lo hacen bajo una normativa laboral, sino que una normativa de servicios profesionales o técnicos. Entonces creo que esto lo viene a solventar. Desde luego que está muy claro que tanto el convenio como el reglamento aplica para relaciones laborales nuevas y, digamos, en los casos en los que ya existe una relación de tiempo completo y el trabajador y el patrono, con consentimiento expreso del trabajador, acuerdan modificar esta relación y convertirla en una relación a tiempo parcial, es permitido. Sin embargo, está muy claro que debe haber un consentimiento expreso del trabajador. De ninguna forma las empresas pueden abusar del uso de esta norma. Vamos a velar porque eso no suceda y las relaciones laborales vigentes se mantienen como tal, salvo consentimiento expreso entre las partes. Para el lunes se tenía planificado el inicio del conteo de las actas en este proceso electoral. Se ha retrasado y este día ha iniciado este conteo. El informe lo tiene en directo nuestra compañera Dulce Rivera. Dulce, de nuevo volvemos contigo. Adelante con la información. Con la revisión de las actas de las juntas receptoras de voto que inició pues esta mañana a eso de las 8:20. Por ahora han sido revisadas 47 actas de las mesas justo del día de la elección. Lo que se tiene previsto es que esto pueda llevar varias semanas debido a que están revisando entre 13 y 14 actas por hora y son más de 105,000 actas las que deberían de estar revisando de las 5 elecciones, tanto de presidente, diputados distritales, Parlacén y alcaldías. También podemos observar que ahora pues hay representantes de los partidos políticos a través de sus fiscales digitales, quienes están pues verificando que las actas coincidan con los datos plasmados
en el control de actas o en la digitación, que es una de las principales quejas que se tenía por parte de los partidos políticos, pues aseguraban que habían inconsistencias y errores plasmados. Lo que se está haciendo es que se revisa acta por acta y si se tiene alguna duda, pues se trata de solventar estos números, por ejemplo, cuando se confundieron que en lugar de un 7 pusieron un 1, y entonces se trata de solventar y corregir esto en el mismo sistema, que es un sistema de resultados preliminares que maneja el Tribunal Supremo Electoral, aunque es de mencionar que estos resultados o esta verificación que se está haciendo acá en el Parque de la Industria no va a tener o no va a ser vinculante con los resultados oficiales que dará el TSE luego de recibir los datos de cada una de las juntas electorales departamentales. Dentro del salón se encuentran observadores de Mirador Electoral, así también como personal del Ministerio Público, quienes están acá para recibir denuncias o quejas de los mismos partidos políticos. Una de estas denuncias ya fue presentada por el partido Viva debido a que hace como una hora se cayó el sistema y esto suspendió momentáneamente la revisión de las actas. Según los fiscales del partido Creo, esto fue intencional, ya que no se dio una mayor explicación de cómo se cayó el sistema o por qué, y si esto estaría afectando los datos que se están ingresando al sistema informático. Esta es la información que se tiene desde el Parque de la Industria. Con imágenes de Juan Carlos Pérez, regresamos al set principal. La información que se origina en la zona 9, en el Parque de la Industria, donde se encuentra ese centro de monitoreo y de recolección de datos del Tribunal Supremo Electoral en la revisión de actas en este proceso 2019. Continuamos con más información. Las imágenes de un salvadoreño y su hija de menos de 2 años ahogados a la orilla del río Bravo cuando trataban de cruzar de México hacia Estados Unidos ha desatado un tsunami de críticas contra el presidente Donald Trump. Una ola de críticas se desató el miércoles en contra de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, luego de que se conociera esta fotografía de un salvadoreño y su hija de menos de 2 años. Ambos murieron ahogados al intentar cruzar de México a Estados Unidos a través del río Bravo o Río Grande. Trump culpó a los demócratas del Congreso. Las personas pasan a través de los guardias. Si tuviéramos las leyes correctas que los demócratas no nos dejan tener, esa gente no vendría, no lo intentarían. Estamos construyendo el muro, está en construcción, muchas cosas lo están. Los demócratas criticaron que Trump no comprenda que los migrantes huyen de la violencia y la persecución. En el Senado dijeron que se podría hacer algo al respecto si el presidente dejara el juego político de la culpa. Los cadáveres en la imagen son de un solicitante de asilo salvadoreño llamado Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 años, y Valeria, su hija de 23 meses. Se ahogaron el domingo cuando trataban de cruzar de México a Texas a través del río. Desde El Salvador, la madre de Óscar, Rosa Ramírez, dijo que su hijo soñaba con darle una mejor vida a su pequeña nieta. Como ellos vivían aquí conmigo en la misma casa, entonces ellos querían tener su propia casa y eso fue la que los motivó. El Senado estadounidense, controlado por republicanos, aprobó el miércoles un proyecto de ley que otorga más de $4.600 millones en ayuda humanitaria de emergencia para la frontera sur, pero debe conciliarse con una versión demócrata aprobada por la Cámara de Representantes. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado de dejar en vulnerabilidad a los migrantes, luego de que acordara con el gobierno estadounidense medidas contundentes para reducir el flujo de personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, para evitar aranceles. Que tenemos la conciencia tranquila, que consideramos necesario el mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de no confrontarnos. Activistas y expertos en derechos humanos critican la falta de formación en el tema para los miles de militares de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur mexicana, según el acuerdo alcanzado con Washington. La Guardia Nacional Mexicana se ha convertido en el muro humano de Trump y desgraciadamente la frontera de México, de Estados Unidos, se ha expandido al sur de México. O sea, estamos funcionando como una barrera geográfica, militar,
para los propósitos de contención de los Estados Unidos. La llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos se ha incrementado en los últimos meses. Solo en mayo se contabilizaron 144,000 detenciones. Y antes de la pausa le informamos que un incendio forestal avanza descontrolado en el noreste de España, quemando ya más de 5.500 hectáreas. Esto en medio de la ola de calor que azota gran parte de Europa. Más de 5.500 hectáreas fueron afectadas por un incendio forestal que avanzaba descontrolado el jueves en el noreste de España. Esto en medio de la ola de calor que asola gran parte de Europa, con los termómetros alcanzando niveles récord en numerosos puntos del continente. Alrededor de 350 bomberos, unos 120 militares y una quincena de unidades aéreas están luchando para frenar el avance del fuego. El incendio estalló el miércoles por la tarde en el municipio de la Torre del Espanyol, en la región nororiental de Cataluña. Según el ministro regional del Interior, la principal hipótesis sobre su origen es la explosión de una acumulación de estiércol en una granja. Aunque el fuego se estabilizó en uno de sus flancos, sigue avanzando por el otro en una zona escarpada y de difícil acceso que está complicando las tareas de extinción. Si no se controla a tiempo, podría comprometer unas 20.000 hectáreas, según bomberos. El área afectada se encuentra en el Valle del Ebro, en una de las zonas más impactadas por las altas temperaturas en España. Alrededor de 30 personas fueron evacuadas y 5 carreteras fueron cortadas, según informó el gobierno regional. 13:39, pausa comercial, regresamos en instantes con más información. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes el pronóstico del clima para hoy jueves 27 de junio, donde prevalece el ambiente cálido y brumoso en la mayor parte del territorio nacional. Y les compartimos información importante, ya que de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el día de ayer se formó la primera tormenta tropical en el Océano Pacífico, ubicada a 725 kilómetros del este de Manzanillo, México, con vientos de 65 kilómetros por hora, por lo que no presenta peligro para nuestro país. Ahora sí, conozcamos las condiciones para el día de hoy en el territorio nacional, donde se pronostican cielos parcialmente nublados alternando con nubosidad dispersa, especialmente en el departamento de Petén, así como en las Verapaces y el occidente de nuestro país. Más adelante, posibilidad de lluvias dispersas en el territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas. Conozcamos ahora las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital. Esperamos para el día viernes, sábado y domingo cielos parcialmente nublados, pero por la tarde y parte de la noche posibilidad de lloviznas o lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, y el termómetro nos marca las temperaturas máximas entre los 25 a los 26 grados centígrados. La salida del sol el día de mañana la esperamos a las 5:35 de la mañana y se ocultará a las 6:34 de la tarde. Esto es todo respecto al clima, pero siga bien informada aquí en Noticiero Guatevisión. Y con hermosos paisajes y aventura, el proyecto comunitario Lindavista de Tacaná en San Marcos está decidido a conquistar a los turistas del occidente de nuestro país, así como también aquellos que viajen desde la capital, y por esta razón llegaron a Quetzaltenango con la finalidad de promoverse. Los integrantes del proyecto turístico comunitario Lindavista de Tacaná San Marcos llegaron a Quetzaltenango para promover este destino en el occidente. Personas emprenden y crean sus negocios, sus productos, y ellos mismos los comercializan ahí, dan el servicio de turismo en este caso. El proyecto involucra a mujeres y jóvenes emprendedores, y entre sus objetivos está crear opciones de empleo, cuidar los recursos naturales y hacer alianzas como la que ya tienen con la asociación Anacacao para dar a conocer la ruta del cacao. En donde estamos promoviendo conjuntamente un corredor ecoturístico de los cacaos nativos, finos y de aroma que tiene Guatemala, pues que nuestros productos buenos no se vayan solo al extranjero. Lindavista ofrece por 150 quetzales por persona, hospedaje, 3 tiempos de comida y turismo de montaña, con recorridos a senderos, además de la visita a una finca productora de té y una de truchas, entre otros atractivos. Tenemos un sendero de bosque nuboso y pues brindamos aventura, que las personas se diviertan, disfruten de lo natural, que pues se está acabando en este caso. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión.
Y luego de 7 años de recibir clases a la intemperie y en galeras de vecinos, estudiantes de Nueva Esperanza en Puerto Barrios fueron beneficiados con la construcción de una escuela por medio de una inversión público-privada. Este era el clamor de un centenar de estudiantes que no contaban con un edificio educativo y les tocaba recibir clases al aire libre. Luego, un grupo de padres de familia se unió a construir una galera, pero las condiciones no eran las adecuadas. Ahora la realidad es otra con el nuevo centro escolar. Desde el 2012 al 2017 los niños estuvieron estudiando en casas, en galeras, donde llevaban sol, agua, jalaban sus escritorios de un lugar a otro, día a día, sus mochilas. Era muy difícil ver en esta situación a los niños. Hubo un momento pues que ya no teníamos dónde dar clases, más que debajo de árboles, y aquí afuera del terreno pues decidimos junto a padres de familia con maestros, docentes y directores. Nosotros necesitamos esta escuela porque pasaban llegando sol, agua, se nos mojaban los cuadernos, se nos enlodaban, nos caía agua en la mochila, nos pasaba de todo. La construcción llegó por medio de una inversión público-privada, desde la donación del terreno por parte de Chiquita Logics hasta la construcción del edificio por parte de la Municipalidad de Puerto Barrios y Grupo Tomsa. Vimos las necesidades que tenían todos los niños, precisamente que estaban en una galera bajo el agua, pues era un gran problema que tenían entre lodo. Efectivamente nosotros sin escatimar ningún esfuerzo a ver y hacer la escuela. Desde Izabal, por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Y la canciller alemana Angela Merkel volvió a sufrir de un episodio de temblores durante una ceremonia oficial. Esto 9 días después de un incidente similar y horas antes de su viaje a Osaka para la cumbre del G20. La canciller alemana Angela Merkel tuvo un nuevo episodio de temblores durante una ceremonia oficial el jueves. Fue en la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia en Berlín. Merkel tembló durante unos 2 minutos. Intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos durante el discurso del presidente federal Frank-Walter Steinmeier. Los temblores cesaron cuando pudo dar algunos pasos. Merkel, que cumplirá 65 años el mes que viene, ya había sufrido una crisis de temblores más intensa durante una ceremonia oficial el 18 de junio con el nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estas convulsiones habían sido atribuidas a la deshidratación. Bebí por lo menos 3 vasos de agua que manifiestamente me faltaba y ahora me siento muy bien. La Cancillería informó que la agenda de la mandataria no se había alterado y Merkel viajó el jueves hacia Japón para asistir a la cumbre del G20. En el poder desde 2005 y al frente de una inestable coalición, Merkel tiene previsto retirarse de la política al final de su mandato en 2021. ¿Qué exestrellas del fútbol mundial estarán pronto en nuestro país? Los detalles los tendremos en el segmento de deportes con nuestro compañero Luis López. Esto luego del corte. Me encuentro en Librería Sofos, donde se está llevando a cabo el lanzamiento del libro Historia de los Altos, que recopila datos de Quetzaltenango y de Guatemala desde 1807 hasta 1931 a través de las actas del ayuntamiento. En el libro hay historia, patria, porque no trata solo de Quetzaltenango, sino todos los sucesos que acontecían tanto en Guatemala como en Quetzaltenango. Pero todo llegaba a las actas porque se discutía en el ayuntamiento. Mi abuelo se empezó a visitar la biblioteca y para buscar datos más que todo genealógicos para mis tíos que hacían mucha genealogía. Cuando él se dio cuenta que era muy importante los datos que la municipalidad tenía en sus actas y todo por muchas personas que tenía mencionadas ahí,
se dio a la tarea de hacer de una vez, sacar todas las actas para ponerlas en un libro. Ese fue su deseo al terminar 10 años de recopilación. Es el legado de un legado histórico por los documentos que recoge en él, que son 124 años de historia patria. Finalmente lo encontré hablando con familiares que encontraron unas cajas de documentos de mi abuelo que ya iban a tirar porque estaban en muy mal estado y todo. Me lo ofrecieron y yo los tomé y de ahí rescaté lo que fue el libro. Lo interesante de las actas es que ahí están relatados tal como sucedieron los hechos durante toda la época colonial, me refiero a 1807 hasta 1821, cómo funcionó el ayuntamiento, los hechos históricos de esa época y luego a partir de 1821 cómo Quetzaltenango asumió la independencia del país. Son las actas originales que fueron transcritas a máquina por don Manuel Aparicio y Mérida. Las originales ya no existen, de manera que esto es una recuperación de la historia de toda esa época, tanto del estado de Los Altos y de la región de Los Altos como de Guatemala como país. Entonces ahí encuentra uno una serie de acontecimientos históricos interesantísimos. La primera edición de este libro se llevó a cabo en 2011, sin embargo tuvo gran demanda y se agotó rápidamente, por lo que se ha puesto nuevamente a disposición de quienes quieren conocer la historia del estado de Los Altos. Por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y en la nota de cierre, el colectivo Impulso Juvenil realiza una carrera en donde además de pasar momentos en familia, busca ayudar a 27 ancianos. Se llevará a cabo la 7ª edición de la carrera 5K, Pongámonos los tenis para el adulto mayor, la cual es a beneficio del Asilo de Ancianos Momentos Inolvidables, ubicado en la calzada Roosevelt. Compañeros corredores y personas que quieran colaborar con esta buena obra y poder ayudar a lo que es el asilo para poder seguir haciendo esa bonita y hermosa obra. Hay muchas personas que necesitan la ayuda de todos nosotros y esta es una bonita causa, cómo poder ayudar a estas personas de la tercera edad. La carrera va a ser en el Paseo Los Campeones el 7 de julio a las 7 de la mañana y estará saliendo a las 8 en punto. ¿Dónde está San Juan? En lo que es la calzada San Juan, enfrente a la par de Telgua o cerca de la Plaza Florida. Está valiendo el 50 quetzales, trae un pachón, una playera, medalla. Se les va a dar una pequeña reflexión a los corredores, nomás termine. La carrera se llevará a cabo el 7 de julio a partir de las 8 de la mañana y será amenizada por el artista El 90, cantante de música cristiana en género urbano. Usted puede inscribirse a través de la página Impulso Juvenil o comunicarse al número telefónico 5239-5258. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y con esta invitación a participar, nosotros nos despedimos agradeciendo como siempre su sintonía. Los dejamos con más en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, buen provecho.